tarde y hoy tenemos el placer de recibir al señor ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte. Y le aseguro a ustedes, señores, que esta será una entrevista interesante porque ya la política de desarrollo del sector energético parece tomar cuerpo. Yo he sido un crítico, a lo mejor hasta injusto en algún momento, pero yo creo todavía no he descubierto la injusticia, pero a lo mejor. Y le he dado seguimiento al sector eléctrico y me he tropezado en los últimos días con una serie de informaciones que llenan a uno de esperanza de que se puede encontrar una salida a este problema tan grande que afecta a la República Dominicana desde hace como 40 o 45 años. Pero bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Domingo. Para mí es un placer. Mucho gusto estar aquí con ustedes, con este panel de distinguidas personalidades de la comunicación. ¿Cómo está? Feliz de verte aquí. Gracias. Ingeniero. Pero mira, yo quería aprovechar esta fortuna de tenerte a ti ahí, porque creo que el problema energético es el primer problema que tiene el país por su significación y su alcance y el papel en la vida. Es decir, la energía y el agua son dos cosas imprescindibles para vivir. Hoy hay un decreto del presidente orientando el nuevo sentido de la política energética. Y nosotros quisiéramos que tú nos expusieras la esencia, porque hay que presumir que un decreto del área donde tú eres ministro no se ha hecho al margen de ustedes, que son ustedes que lo canalizan. Y por eso yo quiero que tú nos expliques ese decreto, que es en cierta medida la orientación general del plan para enfrentar la energía. ¿Dónde está la significación de eso? Bueno, tú te refieres, Fafa, al decreto de ahorro y eficiencia energética. Correcto. Que fue emitido la semana pasada por el presidente de la República. Y como muy bien señalas, fue un decreto elaborado en el ministerio que yo dirijo. Recuerda que el ministerio tiene un viceministerio de ahorro y eficiencia energética y que uno de los trabajos que ha hecho ese viceministerio y que estamos haciendo es precisamente la propuesta de disposiciones que puedan contribuir a reducir el consumo y por consiguiente también el dispendio de la energía que se hace muchas veces en República Dominicana. El propósito fundamental es que ciertamente en la República Dominicana vive una situación particular, si se quiere, sin precedente en lo que se refiere al tema de los energéticos. Siempre hemos sido un país netamente importador de energéticos primarios. Los energéticos primarios son los combustibles que se utilizan para la producción de la electricidad, como es el caso del carbón, del petróleo, del gas natural, por ejemplo. Hemos sido importadores netos, no producimos ninguno de esos y por consiguiente esos combustibles son, en ese terreno somos absolutamente dependientes del mercado internacional y sus condiciones. ¿Cuál es la particularidad en esta época? Bueno, que nosotros recientemente hemos vivido, y estamos todavía pasando por ello, una crisis de esos energéticos que no ha tenido precedente. En el sentido de que ahora, con la guerra de Ucrania, el tema del impacto de la geopolítica para el acceso a esos combustibles se ha revelado de una manera como nunca antes. Porque una cosa es que en un momento determinado hubiera dificultades con el petróleo, por ejemplo, y surgieran algunas dificultades y escalada de precios. Y otra cosa es que en estos momentos, fruto de intereses geopolíticos y de conflictos geopolíticos, el acceso al gas natural, el acceso a algunos derivados del petróleo y el acceso al propio carbón, en medio de las circunstancias, ha hecho que ha sido difícil para todo el mundo. Y sobre todo para las naciones que son netamente dependientes, como es el caso dominicano. Y en ese sentido, lo que está a la orden del día es garantizar la seguridad de abastecimiento de esos energéticos y de la producción de electricidad en particular. Y
para eso tenemos que recurrir a múltiples acciones. Una de ellas es, aparte de algunas otras convencionales, como es asegurarte mediante contrato de largo plazo, mediano plazo, etcétera. Una de ellas es estimular el desarrollo de las fuentes renovables como base para la producción de electricidad, porque cada kilovatio hora que tú produces con renovable es un poco menos de combustible que tienes que comprar. En segundo lugar, está el tema de la reducción o el ahorro o eficiencia en el consumo de electricidad, por ejemplo, o también de combustible. Yo puedo decirte que en este caso el decreto está orientado básicamente a las instituciones del Estado, y con mayor fuerza aquellas entidades del Estado que son centralizadas. Por eso el decreto viene casi orientado a eso. Pero eso representa más del 6% de la demanda que tiene que atender las empresas distribuidoras en el país. Pero, casi Antonio, casi no 53 millones de kilovatios hora mensuales. No hemos visto eso anteriormente, Antonio, y los resultados no han sido realmente los previstos. Sí, casi 53 millones de kilovatios hora mensuales es lo que demandan esas entidades centralizadas del Estado. Y tenemos como objetivo tratar de reducir significativamente ese consumo. Dice mi amigo Lenchi que si no hemos visto eso antes. Claro que sí, en el mundo entero, de los años 70. Yo me refiero aquí en el país, no, pero que no ha dado resultados. Pero déjame decirte, de los años 70, porque tu observación es muy válida. De los años 70, sobre todo, a partir de crisis coyunturales de petróleo, en los mismos Estados Unidos y en otras naciones se comenzaron a enarbolar las estrategias de ahorro de energía, de auditoría de edificios, auditorías energéticas, para hacer propuestas de ahorro de energía e innovaciones tecnológicas en luminarias, etcétera, para reducir el consumo. En la República Dominicana, en el pasado, ha habido otras iniciativas de ese tipo. Ahora, la demanda por ahorro y eficiencia energética sigue siendo válida. Y por consiguiente, el único camino que tenemos desde el punto de vista de política pública para lograr ese objetivo es aplicar decisiones de ese tipo. Nosotros, conscientes de eso, si tú te observas en el decreto, se establecen muchas responsabilidades en el Ministerio de Energía y Minas o ciertas responsabilidades en el Ministerio de Energía y Minas. Tenemos justamente convocado para esta semana, ya eso estaba planeado, pero dar los pasos de reuniones con otros ministerios y otras instancias para la creación de los mecanismos internos que pongan en marcha las decisiones relacionadas con ese decreto. La práctica es la que va a demostrar si es un decreto más, si se va a repetir la misma historia o si va a haber algún cambio. Pero decir que no ha habido otra iniciativa, claro que lo hemos hecho otra vez. Vamos al tema de la expansión de la capacidad instalada, que particularmente era algo que me preocupaba a mí mucho. Veo una cantidad de informaciones sobre proyectos, sobre todo de energía renovable. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el plan de expansión? ¿Cuáles son las acciones que le dan cuerpo a ese plan? Sí. Mira, es bueno que yo repita, porque, por ejemplo, en el caso de ustedes, de este panel, y particularmente tú, que eres un observador y conocedor del tema, siempre es bueno saber y se preocupa saber si hay algún plan o alguna visión al respecto. Nosotros hemos estado caminando con los dos pies en materia de expansión de generación, este gobierno. Y es así, hemos estado haciendo desde temprano licitaciones para la instalación de más plantas basadas en tecnología convencional, concretamente gas natural, comenzando desde temprano en el 2021, es decir, meses después de llegar al gobierno. Y hemos también estado en un proceso sin precedente de impulso de proyectos de energía renovable en República Dominicana. Es decir, por eso digo caminando con los dos pies en el término de expansión. Y la razón no es que nosotros hemos visto alguna cosa después de la guerra, que claro, se ha revelado con mayor claridad. Pero hay dos cuestiones fundamentales. Número uno, nosotros llegamos y encontramos una matriz de generación en términos de disponibilidad real extremadamente pegada de la demanda. Es decir, una oferta
muy pegada a la demanda, sobre todo en los periodos de verano, donde viene la demanda pico a sus niveles máximos anualmente, como consecuencia del calor. Y a nosotros los análisis nos decían clarísimo que no podíamos sostener una recuperación de la economía en el 21 y en el 22 con una oferta de ese nivel. Más aún, en el 2018, en abril del 2018, una firma argentina contratada por la CDE entregó un informe que decía que en el 23, en el 21, si mal no recuerdan, en el 2021 debía instalarse ya 600 nuevos megavatios de energía basada en gas natural. Y en el 14 se inició la construcción de Punta Catalina, se terminó en el 20 y en los 674 megavatios netos, que era la promesa de Punta Catalina, que es lo que puede entregar, ya del 14 al 20 la demanda creció y están las estadísticas ahí, 650 y pico megavatios. Es decir, que cuando vino a terminarse la construcción de Punta Catalina, ya la demanda se había consumido lo que ella iba a entregar. Y seguíamos igualito que cuando comenzamos. Y eso no es nada nuevo. Un sistema económico vivo, una sociedad viva, hasta por crecimiento vegetativo, la demanda crece todos los años. Entonces, nosotros lanzamos eso. Ahora, ¿qué pasó? Con el 21 nos dimos cuenta que el crecimiento de la economía era vertiginoso. Lanzamos una licitación, la de Manzanillo, a principios de marzo del 21. Y dijimos después, no podemos esperar que ese proyecto de 800 megavatios, una terminal de gas también, termine para añadir más. Entonces lanzamos otra de urgencia, el mismo 21 a finales, de las cuales ya se ha instalado una de 190 megavatios en Boca Chica, Siva Energy, y otra está en proceso. ¿Ya ese entró? Ese entró, aunque ha entrado parcialmente. Creo que esta semana iba a llegar a 160 porque es diferentes bloques. Y la de Cal Power Shin Asua llegó ayer la segunda de las dos barcazas y se espera que las dos barcazas estén ya conectadas en línea para iniciar prueba el jueves de esta semana. ¿Cuál es la capacidad de esas 178 suman las dos. 190 la de Boca Chica y 178 la de Asua. Eso hace 368 megavatios adicionales. La segunda renglón son las renovables, que solo debo decirte que la expectativa nuestra es que a final de este año se hayan adicionado casi 1.000 megavatios de renovables. De renovables. ¿De este año? Sí, casi a final de este año debe renovarse casi 1.000 megavatios. Es mucho. Es mucho. Cuando yo digo eso, me refiero a lo siguiente. ¿Qué área? Me refiero a lo siguiente. ¿Fotovoltaica? Sí, me refiero a lo siguiente. Nosotros creo que nosotros cuando llegamos habían 500, 600, algo así. Y entre lo que instalamos el año pasado, más lo que se van a instalar este año, es que decimos que habrá alrededor de 1.000. Y eso llevaremos el sistema a casi 1.600, 1.700 megavatios renovables. Antes ahí mismo, porque se conecta, perdóname, Graeme, no me preocupe. porque se conecta. Aquí, como la fotovoltaica tiene su capacidad de generación en el día, ¿hay capacidad de almacenaje con estructura de batería y esas cosas? Bueno, ese es el segundo tema. Nosotros tomamos una resolución en el directorio de la Comisión Nacional de Energía que presido. Se tomó una resolución y es la de que de ahora en adelante cada nuevo proyecto fotovoltaico tiene que tener incluido una batería de almacenamiento para después volcar a la Muy bien. Ingeniero, en el 19, en la recta final de la campaña electoral, el presidente Danilo Medina entonces anunció en San Pedro de Macorís la posibilidad de vender el 50% de Punta Catalina. Y usted le respondió como líder de ese tema en un partido en campaña electoral que se oponía rotundamente a la privatización en cualquier aspecto de Punta Catalina. Primero, ¿usted mantiene esa posición que no se debe privatizar en ningún aspecto? Y segundo, ¿en qué está lo de la barcaza en las playas de Asua? Si eso se va a permitir o no. Bueno, lo último acabo de explicarle. En Asua ya se instaló la barcaza, son dos barcazas
una de 73 megavatios, una de 75 megavatios y otra de 103. Las dos suman 178. La primera, la de 75 megavatios, ya tiene varios días instalada y conectada. La segunda, de 103, llegó ayer y se va a conectar físicamente en línea. ¿Y no le van a hacer caso a los comunitarios ni a la comunidad? La Barcaza, la compañía que la instaló ha conseguido todo tipo de permisos y autorizaciones. El de medio ambiente, todo lo demás, permisos y autorizaciones. ¿Usted autoriza ahí también? No, yo no participo en autorización directa, más que en el conocimiento de por ejemplo, su firma no aparece en los permisos de ningún tipo de eso. No, porque de lo que se trata es, la Barcaza solicita y la compañía solicita concesión para operar un servicio eléctrico normal, y eso se hace en la superintendencia, etcétera, y después solicita permiso de diferentes tipos, entre otros ambientales. Pues disculpe, le estoy haciendo la pregunta a la persona equivocada, pero lo de... No es equivocada en el sentido de que yo te puedo informar, es decir, yo no domina la información. Pero ese es el proceso. Es decir, ¿a quién? Es que no sé lo que tú quieres saber. Yo quiero saber que se ha estado hablando del nivel de contaminación y que esa comunidad está negada por lo que se llaman las licencias sociales y toda la contaminación ambiental en una playa que está en un proceso de desarrollo ambiental y la Academia de Ciencias. Pero si hay que preguntarle al superintendente de electricidad o a medio ambiente, lo preguntamos a ellos. No hay que preguntar. Bueno, tú puedes preguntar. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Cuando se trata de un conflicto de tipo ambiental, se supone que la palabra hasta ahora fundamental la tiene el Ministerio de Medio Ambiente, que a través de su mecanismo y de su técnico hace las evaluaciones y estudios de impacto ambiental. El problema es que ahí está el hombre invisible, no sabemos de él. Entonces, ¿qué resulta? Que el Ministerio de Medio Ambiente autorizado ha evaluado los informes que le han presentado. Venir yo ahora a decir subjetivamente que el Ministerio de Medio Ambiente se equivocó, yo no me atrevo a hacerlo. Ya, ¿Punta Catalina debe ser privatizada o no en algún En lo punto? que refiere a Punta Catalina, uno de los primeros que levantó la voz contra la privatización de Punta Catalina, mucho antes de la campaña, incluso en artículos, cuando los administradores anteriores de Punta Catalina querían venderla, fue esta persona que está aquí humildemente. ¿Mantiene eso? Y el partido asumió también, estábamos de acuerdo en el partido, en la oposición a la venta de Punta Catalina en el 19, y cuando se presentó, que resulta después que alguien de lo que eran los líderes de la proventa me acusa a mí de querer vender a Punta Catalina, porque esta es la de las vagabunderías que se dan aquí. Ministro, pero usted mantiene esa postura que no se debe privatizar. Déjeme decirle, y después en medio de la discusión del fideicomiso de Punta Catalina, yo dije públicamente que me oponía y me sigo oponiendo públicamente a que se intente la privatización de Punta Catalina. Excelente. Mire, ingeniero, permítanos hacer un corte breve y continuar la entrevista al regreso, porque la dictadura del anunciante, gracias a Dios, nos obliga a esto. Venimos de una vez. Continuamos con la entrevista al ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, el ingeniero Antonio Almonte. Ministro, junto con el problema de programar la generación de energía, se desarrolla la idea de buscar fuerzas generadoras de energía diferentes a las que existen. Por ejemplo, la basura se considera un incremento posible. ¿Hay alguna propuesta alternativa con relación al sol, al medio ambiente o a la basura para la elaboración de las matrices de la energía? Sí. Bueno, ya yo le dije del crecimiento grande de la energía de fuente solar, de los proyectos que están operando y de lo que van a entrar en operación en el transcurso de este año. Y le puedo decir que el crecimiento de la gente, de las empresas que van porque le den concesiones definitivas para participar, es muy grande. Pero también prontamente se va a inaugurar en Santiago un proyecto basado en residuos sólidos municipales, que va a ser el primer
proyecto nacional de producir electricidad basado usando como combustible residuos sólidos municipales. Hay otros proyectos que están siendo planteados en esa dirección, solo que la producción de electricidad mediante residuos sólidos municipales tiende a ser un poco cara porque no es tan eficiente. Es decir, esos combustibles que es residuo sólido municipal no es tan eficiente como el carbón o fuel oil. O menos BTU. Menos BTU y menos poder calorífico y por consiguiente mucho combustible para producir 1 kilovatio hora. Pero como quiera nosotros estamos abiertos y estimulando la instalación de ese tipo de proyectos por el impacto ambiental que tiene la colección y eliminación de esos residuos sólidos. Pero vi un título sobre eso. Eso es un sistema que también se estimula. Y el tema de la energía eólica, es decir, el viento, energía del viento, energía solar, energía de esos residuos y de la biomasa, son las opciones principales de renovables en República Dominicana, que debo decirle, de acuerdo a la reacción y la opinión de Centroamérica, el Caribe, de muchas naciones y los organismos internacionales, la República Dominicana es hoy líder en lo que se refiere a atracción de inversión en renovables y en el desarrollo de renovables. Lleva una velocidad más fuerte que la mayoría de los países del Caribe y de toda Centroamérica en este periodo de gobierno. Antonio, no leí el artículo, solo el título, lo confieso, que decía que no había en República Dominicana una plataforma que soportara a nivel nacional la oferta de energía de vanguardia, de energía renovable. ¿Eso es así? Se refiere, Lenchi, al tema de las líneas de transmisión. Sí, yo sé. Lo que depende de qué estemos hablando. Hasta ahora lo resisten. O sea, hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de colapso, de dificultad ni de tumulto con la plataforma de transmisión que tenemos. Lo que puede ser que diga el titular o la noticia es que de continuar el ritmo, si no se adoptan medidas, llegaremos a un punto en que no lo resista. Por ahí pero actualmente lo resiste. Por eso no hay problema. Por esa razón, previendo el futuro, nosotros hemos impuesto que cada nuevo proyecto de renovables tiene que tener una batería para almacenamiento y regulación de voltaje, frecuencia, etcétera, en la red. La garantía de la estabilidad de la red frente a la incursión de energías tan variables como la solar, por ejemplo, es fundamental, porque si no tú puedes hacer colapsar el sistema y estamos conscientísimos de ese tema. Por ejemplo, sí, Pedernales. Perdón, Jovine. No, quería preguntarle, bueno, tú eres eléctrico, ¿vas a preguntar? Sí, eléctrico. Por favor. Pedernales, por ejemplo, ingeniero, que se proyecta, bueno, el desarrollo. Esa línea está hecha. Ya está hecha, sí. O sea, el suplido de esa energía, Antonio. Sí. ¿Perdón? La proyección de Pedernales, me dice Jovine que ya está, que esa gestión ya está hecha en materia de cómo se supliría Pedernales, de qué fuente. Sí, pero nosotros no podemos decir que hemos construido todavía esa capacidad, pero forma parte de los planes de proyección. Claro que sí. ¿De dónde saldría? Bueno, hay una parte que tiene que salir de proyectos convencionales, aparte de renovables. Cuando digo convencionales es si el plan de expansión de transmisión que tenemos incluye parte del sur que garantiza el transporte de la energía que se demanda hacia Pedernales. En el plan de expansión de transmisión que está en desarrollo, no va todavía por ahí por Pedernales, pero está en desarrollo, con línea 345 en Asua, después se va a extender, y con los planes por ejemplo, con la instalación de las plantas eléctricas en Manzanillo, que no solamente son esos 800 megavatios, hay otra que ya está en construcción, que es de una firma que se llama Energía 2000, que son otros 400 megavatios, más algunas licitaciones que todavía se van a hacer. Eso significa que a la vuelta de 3 o 4 años habrá suficiente capacidad de generación para abastecer la demanda de Pedernales. Señor ministro, hemos hablado bastante de energía, pero usted es ministro de Minas también, de minería, y quisiéramos saber a grandes rasgos cuáles los desafíos de la política minera que tiene el gobierno por delante
Vimos que se solucionó el tema de Barry con la presa de Cuance, con el liderazgo del ministerio, y quisiéramos saber también cuál es el estatus de la minera de El Romero en San Juan, que tiene como 6, 7 años ahí flotando sin avanzar. Yo te puedo decir, por un lado, en primer lugar, que el gobierno ratifica, si es necesario que lo diga, su compromiso y el respaldo a los proyectos mineros que hemos dicho muchas veces responsables, es decir, minería que no impliquen daños irreversibles al ecosistema y también a comunidades sociales. Y en ese sentido nosotros le damos curso y se le está dando curso con la velocidad y la prudencia que corresponde a toda solicitud de exploración y de explotación de minería no metálica y metálica. Ahora bien, hay circunstancias, como es el caso de Proyecto Romero, que a alguna gente pues no le gusta que uno lo diga, pero hay que reconocer que es un proyecto importante de minería de metálica, en este caso proyecto de oro, que puede ser beneficioso, pero que tiene también una oposición social, comunitaria, ambientalista, respetable. Y que en toda sociedad democrática, incluso por el mismo bien de la minería, esas son situaciones que hay que manejar mediante el diálogo, el estudio, los informes técnicos, etcétera, porque hay que tener cuidado por eso. Nosotros queremos el desarrollo de la minería, pero no a cualquier precio. Entonces, yo sí le digo que por la naturaleza de algunos argumentos y el alcance de algunas acciones, el República Dominicana, no el ministerio, ni el gobierno de Luis Abinader, la República Dominicana tiene en el tema de la minería un gran reto técnico, un reto económico, pero también un reto de educación ciudadana y de comprensión. Nosotros como ministerio iniciamos el año pasado y vamos a continuar este año un programa, un plan de anuncio, es decir, spot televisivo, de publicidad, llamando a la sociedad a reconocer la importancia de la minería, que es la primera iniciativa de ese tipo en la historia del país. Ningún gobierno nunca antes había puesto un solo spot hablando sobre la importancia del respaldo, del reconocimiento, etcétera, de la minería en el país. Y ni siquiera el sector privado de manera amplia. Y aquí hace mucha falta eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la actividad minera tiene toda una institucionalidad basada en su ley que establece cuál es el camino y muchas veces, aunque para cumplir con la propia ley, hay muchos obstáculos. O sea, yo creo que todavía hay mucho trabajo que hacer en términos de la minería en sentido general. Antonio, hemos sufrido muchos apagones, por lo menos en mi zona donde yo vivo, muchos apagones en los últimos días. De igual manera se han reportado apagones municipales íntegros, se ha alegado mantenimiento, pero municipios enteros como Salcedo, Los Alcarrizos. ¿Qué pasa con eso? Y en segundo lugar, ¿cuándo vamos a controlar un poquito el precio de la electricidad, que la gente tiene el grito al cielo? Mira, Leichi, yo te escucho de que hemos recibido muchos apagones y la verdad es que no lo asimilo bien. No lo asimilo bien. Yo lo he vivido. Porque una cosa es que, por ejemplo, en el caso tuyo, o alguien tenga en su barrio, en su comunidad, en su calle, un día alguna dificultad por alguna avería de apagones. Y otra cosa uno decirlo en un estilo como que municipios enteros, etcétera, muchos apagones. En la República Dominicana hoy no hay tanda de apagones como hubo en el pasado. Lenchi, esa es la realidad. Todos vivimos aquí en República Dominicana. Pero hay. Eso no es lo que se escucha, ni siquiera de queja general. No aparece como un problema principal. Que exista apagones, nadie ha dicho que las redes y que los sistemas de distribución están hoy 100% sanos. Hay dificultades, hay congestiones, hay algunas averías y se produce momentáneamente. Pero no es cierto que en República Dominicana hay esa tanda de apagones con la connotación que tú señalas. Y más aún, la Superintendencia de Electricidad, desde antes de nosotros llegar al gobierno, publica mensualmente un resumen de los indicadores de calidad de servicio de la distribución, donde aparecen registrados el número de interrupciones o apagones por mes, por mes y por número de clientes. Y si tú ves, yo hice un ejercicio un día, te puedo dejar incluso una tabla aquí,
Mira, te voy a regalar esta tabla. Yo hice un ejercicio un día y si tú ves, el número de interrupciones y de apagones por mes ha caído drásticamente. Comenzó a caer en el 19, con relación a 16, 17 y 18. Ya en el 19, en el último año del presidente Danilo Medina, ya había caído significativamente. Pero cayó casi al suelo en el 21 y ahora en el 22, con relación a cómo era antes. Hablar de los apagones en República Dominicana como que es la continuación de lo que fue, no creo que sea justo, Lencho. No, yo te voy a dejar esas estadísticas. Permíteme antes de que termine. No me dijiste del precio de la lucha. Bueno, de la escúchame, Fafa. Lenchi me habla del precio de la energía. Mira, Lenchi. El grito al cielo. No, pero mira, Lenchi, te voy a decir. Lo primero es que nosotros, desde el año pasado, no hemos planteado ningún tipo de movimiento en la tarifa eléctrica. ¿Qué? O sea, este gobierno, este gobierno va para un año que no aumenta, que no le toca la tarifa eléctrica. No es un tema del gobierno, ni siquiera tiene en programa eso. Lo que yo quiero decir, caballero. ¿Quién es que la sube en la casa de uno entonces? Excuse, lo que yo quiero decir, caballero, que nosotros no hemos tocado el tema de la tarifa eléctrica desde que se tomó la decisión de no aumentar tarifas. Yo soy de Desur y la subida pero escúchame. Eso es una cosa. ¿Cómo vamos a esperar hasta que termine? No, pero un detalle es, los paneles solares son una expresión visible para la gente de cómo superar con una cierta participación el servicio de energía. ¿Ustedes tienen alguna política especial para estimular el crecimiento de los paneles solares? Sí, fíjate, nosotros ahora mismo hay un debate sobre el tema de la medición neta o la facturación neta. Me explico. Hasta ahora mismo la gente se conecta, está conectada, instala paneles solares y entonces hay un sistema que permite que la energía que usted produce con sus paneles solares y no consume la pueda colocar en la red y entonces se le acredita como un crédito, que quiere decir que en la factura próxima eso se lo descuentan. Y esa es una forma que ha estimulado mucho el crecimiento de paneles solares. Eso se está revisando porque implica algunos costos que tienen que ser cubiertos por las distribuidoras. Ahora bien, el propósito fundamental y la estrategia fundamental, porque estamos en esa discusión justamente en estos momentos, al más alto nivel en el gobierno, el propósito fundamental es estimular y abrir masivamente a que la población que pueda coloque paneles solares. Más aún, ustedes vieron un anuncio reciente que hicimos de un acuerdo entre el Ministerio de Energía y Minas y Educación. Vamos a instalar paneles solares en 314 escuelas, pero eso no se para ahí. Vamos a continuar con eso. Y en el marco de este decreto de ahorro y eficiencia energética, se van a instalar paneles solares en los techos de la mayoría de los edificios de los ministerios. Nosotros, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Energía y Minas, está ahora mismo en marcha una licitación para cubrir el techo de paneles solares para satisfacer todo nuestro consumo con base a paneles solares. Es decir, antes de que finalice este gobierno, habrá en República Dominicana una gran participación de paneles. Conectado al sistema, cada quien que haga eso, ¿verdad? Conectado al sistema, pero para cuando la luz, cuando el sol se va o no sale, tú puedas seguir disponiendo de energía. Ahora, para que la gente sepa. Ahora, si no, tú vas a tener que pagar. Lo que pasa es que si tú pagas 20,000 pesos y te sale una factura de 500 pesos, la diferencia es grande. Ministro, mire, el que sabe de este tema no le va a perdonar al programa que concluyamos la entrevista sin esta pregunta, a pesar de que ya estamos desestructurados, pero no lo van a perdonar. La caja del sistema eléctrico, la distribuidora, que son el gran problema financiero del sector eléctrico, ¿cuál es la política, cuál es el plan que tienen ustedes para superar ese drenaje? De todas maneras, Domingo, los que saben del tema y escuchan este programa no te van a perdonar que esa sea la última pregunta, pero bueno. No, es que ya no tenemos más tiempo, ya hace rato es provocación mía para decirte que... No, pero usted sabe que usted está bien. Volvamos pronto a hablar de eso. Claro. Te voy a decir lo siguiente. Tan pronto usted tenga un chancecito, venga, porque este es un tema que requiere de exámenes minuciosos. Yo te voy a decir lo siguiente y voy a ser franco como trato siempre de ser cada vez que vengo y puedo. Mira, Domingo, como tú dices, el dolor de cabeza grande del sistema eléctrico histórico es el tema de la distribución, por su
las pérdidas, las ineficiencias, la inversión que se requiere, etcétera, etcétera. Y el papel que tiene en el déficit financiero del sector. Nosotros hemos hecho nuestros, dame un segundo nada más, nosotros hemos hecho nuestros, no solamente esfuerzos, sino teníamos una ilusión el año pasado que se frustró por la crisis y los precios de los combustibles. Es bueno que la gente sepa que fruto de la subida de los precios del gas natural y el carbón, etcétera, el año pasado, la factura de compra de energía de la distribuidora presupuestada para el año 2022 se elevó adicionalmente en 823 millones de dólares. Es decir, tú tienes una cuenta de que yo, en función del pasado, yo compro tal cantidad de energía, me costará tanto, y de repente, fruto de la guerra de Ucrania y la estampida de los precios, la factura de compra subió 823 millones de dólares adicionales. En el año. En el año, lo que llevó al presidente o al gobierno a tener que plantearse que no podía hacer las inversiones en la distribuidora como se necesitaba, sino solamente a transferir lo básico para poder pagarle a la generadora la cuenta corriente de la energía que le vende la generadora a la distribuidora. Entonces, ahora se han iniciado, bueno, como quiera, se hicieron algunas compras el año pasado, se está en este proceso también de compra, pero posiblemente no sean suficientes para lo que hay que invertir en medidores, transformadores, redes, tecnología, etcétera. Ahora bien, nosotros tenemos ese compromiso. Y recientemente yo acabo de regresar de Corea. Yo vine el fin de semana pasado, estaba con la vicepresidenta. Y yo fui básicamente a reunirme con dos grandes empresas energéticas coreanas. Una de ellas, la famosa empresa KEPCO. KEPCO. Sí, tú conoces KEPCO. Sí, claro. KEPCO es la gran empresa de distribución de electricidad de Corea, que a través de algunos expertos de ellos ha trabajado aquí para el Banco Mundial en algunos proyectos de distribución eléctrica. KEPCO tiene un nivel de pérdida de 0 y piquito por ciento. Ahí donde nosotros tenemos 30 y pico, ellos tienen 0 y piquito por ciento. Y es considerada, si no la más, una de las empresas de distribución más eficientes del mundo, con una gran trayectoria. Y nosotros estábamos gestionando un acuerdo de cooperación técnica de amplio alcance del sistema de distribución de nosotros con KEPCO. Estamos justamente en ese proceso, porque, oiga lo que le voy a decir, Domingo, este gobierno del presidente Luis Abinader va a tomar también decisiones de transformación importantes en el sector de distribución eléctrica, porque no hay solución al tema eléctrico si no solucionamos el problema de la distribución. Claro que no. Estamos clarísimos en eso. Claro que no. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias por esta muy, muy importante entrevista. Pienso que es la mejor de la que usted ha ofrecido a este equipo. Domingo, yo quiero públicamente expresarte mi voto por tu salud. Gracias. Por tu recuperación. Gracias. Y muy alegre que tú estés aquí. Se lo haga. Vino maduro ese señor. Se le agradece. Vino maduro él después. Mire, Yo conozco muy bien personalmente el centro donde él estaba. Y yo puedo decir que eso es el tope. sí, Top. el más importante del mundo. Mire, gracias a muchos funcionarios, al ministro de Obras Públicas que me llamó, a Yayo, a usted, a todos los que se han solidarizado conmigo, y ni hablar de mis amigos, que no tengo cómo agradecerle. Pero quiero agradecerle eso, y al propio presidente que me llamó. Yo no sé cómo se dio cuenta que antes de entrar a la primera consulta, a la primera entrevista con el médico, me estaba llamando el presidente Luis Abinader, como si fuéramos amigos viejos. De manera que gracias a todos, se lo voy a estar repitiendo, porque la gratitud para mí es imperecedera. Gracias. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.